y vamos a dar paso a la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, hoy, si me pueden poner el título de la prédica, ¿cómo se llama? La bendición que permanece. Hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, que es muy importante que tú puedas entender que la bendición de Dios debe de permanecer en tu vida, que no solamente debe ser un momento, una temporada, que la bendición de Dios no la veas reflejada simplemente en una semana, en alguna necesidad que quieras que se supla, sino que la bendición de Dios que pueda permanecer. Por eso el título de este tema, la bendición que permanece. Y ahí te voy a invitar que cierres tus ojos. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Y dile ahí al Señor: Señor, yo te pido que tú me toques, que tu palabra, Señor, sea revelada a mi vida, que tu presencia, Señor, pueda manifestarse de una manera especial en este día. Dile: Padre, hoy te he adorado con todo mi corazón y ahora quiero, Señor, ser alimentado, que mi fe, Señor, pueda crecer al escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, por este maravilloso día que nos permites estar congregados y poder escuchar de tu palabra, Señor. Hoy bendigo a cada persona, Señor, que viene con ese corazón dispuesto, y que tú, Padre, puedas sorprender, y que esa bendición, Señor, que tú has dado pueda permanecer. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15, verso 16. Entonces vamos a estar tratando el tema, la bendición que permanece. Dice así la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí que a vosotros. ¿Cuántas veces cuando no somos quizá elegidos, cuando no somos tomados en cuenta, a veces viene tristeza en nuestro corazón diciendo: pero ¿por qué no me eligieron a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero aquí la palabra de Dios te está diciendo que Dios te eligió a ti. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea que no es una casualidad que tú estés en este lugar, no es una casualidad que tú hayas conocido la palabra de Dios. ¿Sabes? Dios te eligió a ti. Repite conmigo: Dios me eligió a mí. Y habiendo mejores elecciones quizá en todo el mundo, Dios te eligió a ti. Porque tú tienes un propósito que cumplir. Porque cuando nadie más se fijaba en ti, hubo una persona que ya había puesto sus ojos sobre ti, y ese fue nuestro Dios. Dice: y os he puesto para que vayáis y ¿qué? Y llevéis fruto. Dice la palabra de Dios: y vuestro fruto ¿qué? Permanezca. Esa es la palabra clave que vamos a estar viendo, que ese fruto pueda permanecer, que todo lo que Dios te dé pueda permanecer. Dice la palabra de Dios: para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y una de las claves para que nosotros podamos obtener lo que pidamos es que nuestro fruto pueda permanecer. ¿A cuántos de aquí Dios les ha dado algo, alguna bendición? ¿A cuántos Dios quizá los ha sanado? ¿Cuántos quizá Dios les ha ayudado en un problema familiar, en un problema económico, en un problema espiritual, qué sé yo? O sea, Dios siempre nos ha dado algo. Y lo que nosotros debemos hacer es que esa bendición pueda permanecer. Una vez les compartía acerca de cuidando lo que Dios me dio. Y no quiero que tú veas las cosas materiales que tienes, sino veas las cosas que Dios te ha regalado. Quizá Dios te ha dado la dicha de ser un padre, de ser una madre, de tener un hogar, una familia, de estar con salud. Esas cosas son las más importantes que tú debes de cuidar. Y a veces Dios
en su misericordia nos ayuda en diferentes situaciones. A veces nosotros venimos de un ambiente de temor, de incredulidad, de incertidumbre, y lo que Dios hace en tu vida es traerte paz. Cuando tú conociste a Jesús y te enamoraste de Él y le aceptaste en tu corazón, Él te brindó una paz. Pero sabes, a veces lo que nosotros no hacemos es cuidar de esa paz. A veces dejamos que la paz esté ahí como si fuera una llave de un gas abierto. Y nosotros vivimos con esa paz que se nos dio, pero no la cuidamos, no la procuramos. Y de repente, así como un tanque de gas, si lo dejas abierto, se vacía. A veces también la bendición de Dios no puede permanecer porque no la cuidamos. Muchas personas a veces le han dicho: Señor, ayúdame económicamente. Y Dios te bendice, Dios abre puertas, Dios te da oportunidades y te da la bendición. Pero a veces dice, si vendiste bien, quizá dices: no, pues ahora sí tengo. Pero como no lo cuidas, como no lo reproduces, esa bendición que Dios te dio, al final del mes, al final de la semana se acaba, porque no supiste administrar. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Él nos eligió a nosotros. ¿Para qué? Para que vayamos y demos ¿qué? Un fruto, pero que ese fruto ¿qué? Pueda permanecer. Hoy yo no sé qué es lo que Dios te ha brindado, lo que Dios te ha dado, pero yo estoy seguro que Dios ha contestado oraciones, estoy seguro que Dios ha dado oportunidades, que Dios ha restaurado, pero ¿qué hemos hecho con eso que Dios nos ha dado? ¿Queremos que la paz siga perdurando? ¿Sí o no? Debemos de cuidarla. ¿Quieres que esa bendición económica siga sustentándote? Debes de cuidarla. Debes de hacer que eso pueda dar un fruto. Yo compartía en una célula en esta semana acerca de la parábola de esos 3 hombres que recibieron talentos. La Biblia nos habla que uno de ellos recibió 5 talentos, otra persona recibió 2 talentos y otra persona recibió 1 talento. Y dice la Biblia, cada uno conforme a su capacidad. Cada uno de nosotros tiene una capacidad y tú no debes de avergonzarte por la capacidad que tienes. Por ejemplo, yo antes le decía: Señor, dame una iglesia muy grande, pero sabes, quizá yo tengo la capacidad para tener la congregación que yo tengo. Y si yo quiero tener más, pues debo aprender a capacitarme para que se me pueda delegar más. Pero en esa parábola había 3 siervos y a cada uno de ellos se les dio sus talentos conforme a su capacidad. Pero algo debes de entender, que Dios siempre da. Quizá tú dices: es que Dios me ha dado esto, pero es por la capacidad que tú tienes para administrarlo. ¿Cuántos de aquí son buenos administradores? Siendo sinceros. Entonces debemos entender esto. Si tú no eres capaz de administrar 3,000 pesos, Dios no te va a dar 300,000 pesos. Pero si tú aprendes a capacitar y a poder desarrollar y a poder dar fruto con esos 3,000 pesos, Dios te va a ir bendiciendo más. Es como una empresa o como un emprendimiento. Cuando tú empiezas a emprender, empiezas pues de nada, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí han emprendido? Y a pocos se hace pues con poco, ¿no? Y a medida que tú vas vendiendo y vas aprendiendo a administrar, pues tu negocio va creciendo, ¿sí o no? Y así es con la bendición de Dios. A veces le pedimos: Señor, dame una familia conforme a tu corazón. Pero a veces tu carácter todavía no está apto para poder tener esa familia en ese nivel de bendición. A veces quizá todavía luchamos con el carácter, con las emociones. Y por eso a veces Dios nos da conforme a nuestra capacidad. ¿Quién quiere recibir más de parte de Dios? Aprende a ser un buen mayordomo. ¿Qué fue lo que dije? Aprende a ser un buen mayordomo. ¿Qué es un mayordomo?
Una persona que administra los bienes de algún amo, que se encarga de velar, de poder cuidar los intereses de su amo. Y así nosotros. Y Dios no es un Dios egoísta, porque Dios comparte de esa bendición. La Biblia dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes. O sea que Dios ya habló y su palabra, su orden es que hubiera bendición. Así cuando Dios terminó de crear en el principio toda su creación, dice Dios que la bendijo. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Dice, y vio Dios que todo era bueno. Dice, ¿y qué más? Y lo bendijo. A las aves, a la naturaleza, todo Dios le dijo, multiplíquense, llenen la tierra. Y Dios dio su bendición. Y por eso vemos que ahorita, a pesar de la maldad del hombre, la tierra sigue con vida. La tierra sigue dando fruto. Los animales, las especies, cada una en su género, siguen multiplicándose, siguen dando fruto, porque la bendición de Dios que dio en un principio se sigue manifestando hasta el día de hoy sobre su creación. El hombre es el que se ha encargado de destruirla, pero la bendición sigue, porque vemos que a pesar de las sequías, mira, voltea por un momento a tu derecha, ¿a poco no los montes están verdes? ¿Y nosotros vamos y regamos todos esos árboles? A través de la lluvia que Dios manda, la creación vuelve a traer vida, pero porque sobre ella está la bendición de Dios. La que en el principio Dios dijo, multiplíquense, que la tierra empiece a dar fruto. Y sabes, la Biblia dice que Dios nos bendijo a nosotros como personas, como sus hijos, dice, con toda bendición espiritual. Entonces también debemos entender que la bendición de Dios ya está establecida, ya fue declarada por su boca, por su palabra. Pero ahora nos toca a nosotros el poder hacer que esa bendición pueda permanecer. Como en todos los casos, como en toda la creación, hay momentos de sequía, hay momentos de sequedad donde los árboles están secos, donde no tienen hojas, no tienen frutos, pero siempre que hay lluvia, toda planta, todo árbol empieza a reverdecer. Y también en nuestra vida hay días malos, hay días de enfermedad, hay días oscuros, días de tinieblas, pero cuando la luz del Señor está sobre nuestras vidas, nosotros inmediatamente tenemos que dar fruto. Así cuando tú ves, y me sorprende a veces cuando todo está seco y de repente se suelta una lluvia, luego los árboles empiezan a consumir de esos nutrientes y empiezan a reverdecer. Así tú también, cada vez que escuches la palabra, cada vez que pongas en acción tu fe, tu vida automáticamente, si está en sequedad, debe de dar un fruto. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Entonces debemos entender esto. Repite conmigo, la bendición de Dios ya fue establecida. Y así lo dice la palabra, porque Él dice, yo los bendigo con toda bendición espiritual. Obviamente, para verlo reflejado aquí en lo natural, pues uno lo tiene que orar, uno lo tiene que interceder y bajar del cielo a lo natural. Por eso Dios le dijo a Pedro, todo lo que desates en el cielo será ¿qué? Desatado en la tierra, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Por eso hay una conexión en lo espiritual con lo natural, y eso es una realidad. Porque hay una realidad que quizá nosotros no vemos, pero nosotros tenemos nuestro cuerpo y nuestra alma, pero también el Espíritu está presente. Y sabes, el Espíritu de Dios está presente en esta reunión. Cuando cada uno de nosotros hemos decidido venir a congregarnos, la Biblia dice que donde hay dos o más congregados en su nombre, ¿Él qué? Él ahí está. Por eso yo creo que Jesús está en este lugar, porque nosotros venimos a congregarnos, y así está escrito en su palabra. Entonces Jesús está en este lugar, y Él está tocando corazones,
está revelando su palabra, está trayendo vida a aquello que está seco, a aquello que está muerto. Y por eso la palabra dice que Él quiere que vayamos y demos ¿qué? Un fruto, ¿qué más? Que permanezca. Dile a la persona que está a tu lado, que tu fruto siempre permanezca. Dice. Que la bendición que Dios te dio pueda permanecer. Pero vamos nuevamente a ver lo que decía esta parábola. Dice que al que se le dio 5 talentos, dice que luego empezó a trabajar en esos 5 talentos. Y dice en la Biblia que esa persona pudo obtener otros 5 talentos. Después la Biblia también nos dice que la persona a la que se le dieron 2 talentos, también dice que los metió a trabajar y dio un fruto. Pero dice la Biblia a la que se le dio un talento, dice que esa persona fue y lo escondió. Y dice la Biblia, después de mucho tiempo, regresó el amo para hacer cuentas con cada uno de sus siervos. Y empezó a llamar a uno por uno. Y empezó a llamar al de los 5 talentos. Y esa persona de los 5 talentos le dijo, Señor, mira, aquí te regreso lo que tú me diste, esos 5 talentos, pero mira, te tengo buenas nuevas. Aquí están otros 5. Y el Señor le dijo, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Después mandó a llamar a aquel siervo que se le dieron 2 talentos. Y también le dijo, mira, Señor, tú me diste 2 talentos, pero mira, también aquí están otros 2. Y el Señor le dijo, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y de repente llega esa persona a la que se le dio 1 talento. Y el amo le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, pues mira, Señor, yo sé que eres un hombre severo, duro, que tú cosechas donde no siembras, y tuve temor y escondí lo que tú me diste, y ahora te lo regreso. Y el Señor le dijo, mal siervo y negligente. Pudiste haber dado lo que yo te di y meterlo al banco, y cuando yo regresara, tener los intereses. Por eso ahora el que tiene le va a quitar esto que le fue entregado, y él será echado fuera, donde será el lloro y crujir de dientes. ¿Sabes? Dios, a tu capacidad, Dios te ha bendecido. Dios te ha dado cosas, te ha respondido oraciones, te ha brindado bendición. ¿Qué has hecho con esa bendición? Si somos como ese siervo negligente, nosotros simplemente dejamos que la bendición esté ahí, y en un tiempo, en una semana, en un mes, se esfuma. Aquí a muchos Dios les ha dado la oportunidad de restaurar sus hogares. Ustedes deben de cuidar a partir de este día esa paz que Dios les ha dado. Si se han reconciliado, si han estado en un proceso de restauración, deben de cuidar esa bendición de Dios. Porque si no, si nos comportamos como un siervo negligente, todo lo que tienes se te podrá quitar. Dios te ha dado sanidad quizá, y has recibido un milagro sobrenatural, pero si tú no cuidas tu salud, la enfermedad regresará. Y muchas personas vemos que Dios les da la bendición, pero no sabemos multiplicar esa bendición. Y yo quiero que te des cuenta en este día de la importancia de la palabra de Dios sobre nuestras vidas al declarar bendición sobre cada uno de nosotros. Quiero que me acompañes, vamos a leer una historia que está en el libro de Números capítulo 22. Números capítulo 22. Y como te decía, esta última canción que cantamos habla acerca también
de una palabra que está en el libro de Números, que lo vamos a leer al final, que habla acerca de la bendición sacerdotal. Y una vez les prediqué también acerca de los deberes del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan cuáles eran? El primero era ¿qué? Reconciliar al pueblo con Dios. El segundo era interceder a favor del pueblo. Y la tercera responsabilidad que tenía el sumo sacerdote era ¿qué? Bendecir al pueblo. Y que esas tres responsabilidades, cada uno de ustedes las tiene como autoridad, como padre de familia. Ustedes deben de llevar el ministerio de la reconciliación. Así lo dice la Biblia, que Jesús nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes llevan a cabo ese ministerio de la reconciliación? ¿Ajijo? ¿Nadie? A ver, ¿cuántos? Porque se nos entregó, se nos delegó ese ministerio de reconciliación. Y eso es algo que tú debes de poner en práctica siempre, el andar reconciliando. ¿Sabes? Moisés nunca se cansó de reconciliar al pueblo con Dios. Por eso tú nunca te debes de cansar de ejercer ese ministerio. Si ves que hay un problema, una situación, pues tú pon en práctica ese ministerio y reconcilia. Amén. Y bueno, dice aquí la Biblia, vamos a leer el libro de Números, capítulo 22, verso 1. Dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Dice: y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Aquí vemos una trayectoria del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Estaban en el desierto, aquí la Biblia nos está hablando de uno de los 40 años que el pueblo estuvo en el desierto. Dice: y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió. Moab a causa de los hijos ¿qué? De Israel. Y fíjate, yo quiero que entiendas esta pequeña circunstancia que estaba aquí. El pueblo de Israel siempre sufrió de temor, ¿sí o no? Porque decían: híjole, si vamos a conquistar, pues nos van a matar. Pero fíjate ahora cómo pensaba los pueblos, cómo veían al pueblo de Israel. Veían al pueblo de Israel como una nación fuerte, como una nación poderosa, como una nación indestructible. Y por eso aquí la Biblia nos dice que este rey, dice, tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. A veces tú te ves como temeroso, como pequeño, como débil, y cuando el enemigo dice: híjole, este es un hijo de Dios, híjole, si me meto con él, pues híjole, a lo mejor me va a noquear. Y a veces tú te ves así bien temeroso, Dios no está conmigo, te ves débil. No, pastor, es que yo soy muy débil, siempre fallo en esto, en lo otro. Pero cuando tú te puedes ver como Dios te ve, las circunstancias y los problemas no pueden tener parte sobre tu vida, porque el enemigo te ve como un hijo de Dios, te ve como una hija de Dios. El enemigo te va a ver como Dios te ve, como una persona valiente, como una persona esforzada, y el enemigo va a ver que sobre tu vida está impuesta la bendición que Dios mismo ha hablado. Y qué chistoso, ¿no? Porque a veces nosotros nos vemos como el enemigo, como pues nosotros nos vemos, sin bendición, derrotados, angustiados, enfermos, estresados. Cuando realmente el enemigo te ve de otra manera, te ve poderoso, te ve valiente, te ve con la sangre de Jesús, te ve con el respaldo, te ve que un ángel acampa alrededor de ti y te está defendiendo. Y tú vas por la calle: ay, Señor, me van a matar, ay, Señor, me van a perseguir, me van a asaltar. Cuando la bendición de Dios está puesta sobre ti. Y vamos a seguir leyendo porque está muy interesante esto. Entonces este rey tenía temor acerca del pueblo, y el pueblo era el que sufría de temor. Híjole. Dice el verso 4: y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab.
Dice, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Dice, ven pues, ahora te ruego. ¿Qué le estaba diciendo este rey? Maldíceme. ¿Cómo dice aquí la palabra de Dios? Dice, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas, ¿qué? Será maldito. O sea, vemos que este rey, la intención era maldecir al pueblo de Israel. Y por eso mandó llamar a este varón para que maldijera al pueblo. Por eso te digo, antes los hombres de Dios eran hombres conforme al corazón de Dios. Todos los profetas, Moisés, Samuel, todos los profetas que se levantaron siempre tenían la palabra. Y por eso te digo, nuestras palabras tienen un peso. Si tú solamente te andas quejando y andas maldiciendo, ¿qué es lo que va a pasar sobre tu vida? Eso es lo que va a pasar. Si estás diciendo, no, pues estoy enfermo, me voy a morir, al rato te vamos a estar velando aquí en la iglesia. ¿Cuántos quieren vivir? ¿Sí? ¿Quieren vivir? Pero pues lo noto, no, sí quiero vivir, pastor. ¿Cuántos quieren vivir? Sí, no, pues si no, ay, quiero vivir, pastor. Pero aquí este rey dice que él sabía que si el pueblo era maldecido, iba a destruirlo. ¿Sabes? El enemigo sabe que si sobre ti hay maldición, él te puede destruir. Ojo con esto que te estoy diciendo. Si el enemigo sabe que sobre ti hay maldición, el enemigo te puede destruir. Pero sabes, la palabra de Dios dice que Él te ha bendecido con toda bendición espiritual. Por eso debemos entender lo que les leí al final del domingo pasado. Dice en el Salmo que Él amó la maldición y ¿qué? Y ésta le sobrevino. Dice, y rechazó la bendición y ésta se alejó de Él. ¿Tú qué quieres amar? ¿La maldición o la bendición? Entonces debes de dejar que esa bendición esté actuando sobre tu vida. Y hay mucha bendición en la palabra de Dios, en los evangelios. Dice que por su llaga nosotros fuimos sanados y curados. Dice que Él pagó el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Dice que nosotros a través de Jesús tenemos la oportunidad de sacar toda la maldición generacional también que sobre nuestras vidas había sido impuesta por nuestros antepasados, y que toda esa maldición es erradicada cuando la sangre de Jesús es puesta sobre nuestras vidas. O sea que Dios te ha dado bendición. Por eso nunca debes de dejar que una maldición esté activa en tu vida, esté activa en tu familia. Si ves maldiciones de enfermedad, tú tienes que cortar con esa maldición. Si ves maldición de disfunción familiar, tienes que cortar con esa maldición. Si ves maldición en cuanto a lo económico, tú debes de cortar con esa maldición. Porque la Biblia dice que la bendición de Dios, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Saben lo que dice el libro de Proverbios? Es la que enriquece y no causa tristeza. Cuando algo es de bendición, nunca causará tristeza a tu vida. Y al contrario, te va a alegrar y te va a enriquecer en todas las áreas de tu vida. Entonces, regresando a este pueblo, este rey le dijo, ¿sabes qué? Maldíceme a este pueblo. Dice, porque es más fuerte que yo, quizá yo pueda herirlo. Y sabes, esa es la voz del enemigo a través de los pecados generacionales, de las familias, de la sociedad. Y esa es la voz del enemigo que dice que la maldición venga
sobre las personas, que la maldición de la enfermedad venga sobre las personas para que yo pueda herirlos. Y dice, y quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Dice, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas, ¿qué? Será maldita. Dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Vamos a adelantarnos al verso 12 para que veas lo que Dios dijo en esta situación. Dice el verso 12, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ¿qué? Ni maldigas al pueblo, ¿porque qué? Porque bendito es. Y eso es algo que debemos entender, iglesia. Tú eres un pueblo bendito para Dios. Y por más que alguien te quiera maldecir, esa maldición no puede cobrar efecto sobre tu vida porque es más fuerte la bendición, la palabra de Dios que ha sido hablada para el bien tuyo. Entonces, si vivimos bajo maldiciones, porque hay algo que está pasando. Hay una puerta que quizás se abrió, pero la palabra es muy clara, dice, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Hoy pon la mano en tu corazón y repite conmigo, yo y mi familia y mi hogar somos bendecidos. Una vez más, yo, mi familia y mi hogar somos bendecidos. Amén. Tú eres un pueblo bendito. Por eso no debes dejar que si hay alguna enfermedad, que tú le digas, Señor, quita esa maldición de enfermedad. Que hoy tú puedas decirle, Señor, quita esa maldición, ya sea de un vicio, sea de algo que está atormentando tu vida y que el enemigo quiere aprovechar para herirte y sacarte del propósito de Dios. Seas joven, seas un matrimonio, seas una mujer, seas un varón, hoy tú debes decir, Señor, ya no quiero que esa maldición forme parte de mi vida. Sabes, nosotros sin darnos cuenta, quizá nuestros antepasados abrieron puertas al ocultismo, a la adivinación, a tantas cosas, que las consecuencias de eso vienen en pobreza, en enfermedad, en maldición, en escasez, en muerte. Y por eso tú debes decirle, Señor, yo soy un pueblo bendito y hoy yo quiero reclamar de tu bendición sobre mi vida. Porque tu palabra dice, y vas a empezar a orar conforme a estos versículos que hemos estado viendo, Señor, porque yo sé en este día que tú me elegiste a mí y tú quieres, Señor, que yo empiece a dar fruto y un fruto que permanezca. Amén. Así van a estar orando en esta semana, diciéndole, Señor, yo no doy parte ni permiso a la maldición sobre mi vida, ni a mi familia, ni a mi cuerpo, ni a mi mente, ni a mi espíritu, porque tú me elegiste a mí y tú quieres que vaya y dé un fruto de bendición. Amén. Entonces, ese es el primer versículo. Y aquí vemos que, pues Dios le dijo, ¿sabes qué? Este pueblo es bendecido. Y vamos a ir más adelante, vamos a ir al verso 31, porque todavía este rey quería maldecir al pueblo de Israel. Decía, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio un ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Dice, ya el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? Dice, he aquí, he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Dice, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía
que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Y vamos a ir ahora al verso 38, más adelantito. Ahí tú vas a estudiar este capítulo en tu casa. Vamos al verso 38. Dice: Balaam respondió a Balac: he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? Dice: la palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Repite conmigo esta parte: la palabra que Dios pusiere en mi boca, esta hablaré. Una vez más, la palabra que Dios pusiere en mi boca, esta voy a hablar. ¿Sí estás entendiendo este mensaje, iglesia? Dice: y fue Balaam con Balac, y vinieron a Quirat Husot, y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Y fíjate lo que dice en el 41 en tu Biblia, si la tienes ahí, fíjate el título que dice esa parte de la escritura. Dice: Balaam, ¿qué? Bendice a Israel. Vamos a leerlo de una manera muy rápida para que tú lo puedas entender. Dice: el día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio, dice, a los más cercanos del pueblo. Ahora vamos a ir al libro de número 23. Dice: y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares, prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como le dijo Balaam, y le ofrecieron a Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Vamos a saltarnos ahora hasta el verso 5. Dice la palabra de Dios: y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Y dice: ven, maldíceme a Jacob, y ven y execra a Israel. Verso 8. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Fíjate esta palabra tan impresionante. Y le decía Balaam a ese rey: ¿por qué yo he de maldecir algo que yo no he dado autorización? Dice: ¿y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Dice: porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará, ¿qué? Confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería será como la suya. Dice: entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Iglesia, Dios te ha bendecido. Y sabes, tú debes de cuidar en este tiempo la bendición que ya fue puesta sobre tu vida, que ya fue puesta sobre tu familia, que ya fue puesta sobre los tuyos. Por eso la Biblia dice que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta, y que por tus palabras serás justificado, o por tus palabras, ¿qué? Serás condenado. Por eso en este tiempo nuestras palabras deben ser como las de este profeta, diciendo: pues yo hablaré lo que Dios me esté diciendo. ¿Sabes? Cada uno de ustedes hoy saldrá de este lugar hablando siempre lo que la palabra de Dios dice acerca de ti. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dáselo fuerte. Vamos al verso 19.
El verso 16 nada más decía, Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca. Y esto es lo que dice, lo que le mandó decir el verso 19. Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hoy te debes de grabar estas palabras en tu corazón. ¿Dios qué? Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea que Dios no va a ser como tú y como yo, que somos inconstantes, somos de doble ánimo, que a veces hasta nos arrepentimos. ¿Cuántos se han arrepentido a veces de hacer el bien? Híjole, como que le presté, híjole, como que le está yendo bien, híjole, pues ahora el celo te consume y no quieres que esa persona prospere. Pero por eso la Biblia dice, Dios no es hombre. Grábatelo bien, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dice, he aquí, he recibido orden de ¿qué? De bendecir. Él dio bendición y no ¿qué? Iglesia, Dios te ha dado bendición. Y ni el enemigo, ni las circunstancias, ni una persona podrán revocar lo que Dios ya estableció para tu vida. Amén. Es muy fuerte esto que estamos viendo. Dice, Él dice, he recibido orden de bendecir. Dice, Él dio bendición y no podré revocarla. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. O sea, ve estas promesas tan preciosas, que Dios está contigo, sin importar la prueba tan difícil la cual estás pasando el día de hoy. Dios está contigo. Como decía la canción, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Iglesia, Dios te dice, iglesia, yo te amo. La pregunta es, ¿puedes creerlo? ¿Sí lo crees o no lo crees? Por eso hoy tú debes de salir de este lugar con una mentalidad diferente. Ya no diciendo, ay, pues ya creo voy de mal en peor. No, cada vez más me estoy sintiendo como que más, el ojo se me está, no sé, sacando. No, tú debes de salir de este lugar diciendo, no, hoy yo creo lo que dice la palabra de Dios, y la palabra dice que Él ha enviado bendición y esa bendición no se puede revocar. Amén. Amén. Dale otro fuerte aplauso a Dios. Otro aspecto de Dios. Vemos que el pueblo era un pueblo muy terco. Y de hecho en el libro de Números vemos un montón de necedades y terquedades que hizo el pueblo de Israel y que Dios se enojó. Pero fíjate lo que dice el verso 21, cómo Dios ve al pueblo cuando hay una persona que intercede. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Y con esto me quiero regresar a esa parte de la bendición sacerdotal que Dios le dijo a Moisés y a Aarón para que le dijeran al pueblo: el Señor te guarde y te bendiga, que el Señor alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor te guarde y te bendiga y que el Señor te dé paz. O sea, aquí vemos reflejado que Dios estaba cumpliendo a pesar de la realidad del pueblo, que era un pueblo terco, pero que Dios lo estaba viendo como un pueblo, dice aquí, sin perversidad. Y por eso en esa parte de la bendición sacerdotal decía la Biblia que Dios te mire con agrado. Mira, si Dios nos mirara conforme lo que somos, híjole, ya estuviéramos muertos todos. Pero Dios te mira
como una persona, como un hombre, como una mujer justificado por la sangre del Cordero de Dios. Y esa es la manera en cómo Dios te ve, como un hijo al que tiene que cuidar, que tiene que bendecir, que tiene que ver por él. Y por eso dice aquí, ni ha visto perversidad en Israel, Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dice, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Dice, porque contra Jacob no hay ¿qué? No hay agüero. Porque contra Jacob no hay ¿qué? Así que ni la brujería, ni la hechicería, ni nada de esas cosas tiene poder sobre tu vida. Iglesia, abre los ojos, escucha lo que Dios te está diciendo, iglesia. Que ningún poder del infierno puede prosperar sobre tu vida. Dice, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel. Lo que ha hecho Dios, he aquí el pueblo que como león que se levantará. Dice, y como león se erguirá, no se echará. Dice, hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Así que tú te vas a levantar y vas a vencer esa aflicción hasta que esté derrotada. Te vas a levantar en este día y vas a vencer esa enfermedad hasta que esté erradicada de tu vida. Te vas a levantar en este día y vas a erradicar la maldición de tu familia hasta que no haya nada que esté estorbando que la bendición de Dios esté sobre ti. Amén. ¿Y todo por qué? Porque Dios dijo, los he bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Iglesia, debes entender que Dios te ama realmente. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y terminamos con Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 8. Iglesia, ¿sí estás entendiendo este mensaje que Dios te está dando? Que tú eres un pueblo bendito, eres un pueblo bendecido. Juan capítulo 15, verso 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así que mis discípulos. O sea, nosotros vamos a glorificar a Dios no en que llenemos un evento, no en que este lugar sea el doble o el triple de gente, no. Vamos a glorificar a Dios, dice, en que llevemos mucho fruto. Y recuerden lo que vimos en el primer pasaje, que ese fruto pueda ¿qué? Permanecer. Hoy te vas a poner de pie, iglesia. Y hoy vamos a tener una actitud de reverencia a Dios. Y en este tiempo de oración, de ministración, hoy tú vas a decidir cortar con toda maldición que identifiques en tu vida, en tu familia. Hoy vas a aplicar la sangre de Jesús sobre tu vida. Hoy vas a orar incluso por tus hijos. Hoy vas a aplicar la de Jacob, por si las moscas. Dice que Jacob ofrecía holocaustos por sus hijos. Así que por si las moscas, hoy tú vas a bendecir a tus generaciones si han transgredido. Dice la Biblia que Jacob dice que él, por si las dudas, por si alguno de sus hijos había blasfemado en contra de Jehová, dice que él ofrecía holocaustos. Entonces hoy tú vas a aplicar la sangre de Jesús sobre tu familia, sobre tu descendencia.
porque es tu descendencia la que tiene que vivir confiadamente en esta tierra. Son tus generaciones las que quedarán en esta tierra, y si están con bien, están con bendición, es porque tú habrás hecho una buena labor el día de hoy. ¿Quieres que tus generaciones vivan en paz en esta tierra? Hoy tienes que interceder por ellos. Hoy tienes que cubrirlos con la sangre de Jesús, porque, iglesia, somos bendecidos. Y ningún tipo de maldición tiene la autoridad ni el poder para poder afectar algo que Dios ya ha bendecido. Y esta es la buena nueva en esta mañana, que Dios ya te ha bendecido. Y esa bendición está en su palabra. Esa bendición está prometida para todos aquellos que somos hijos de Dios y tenemos fe. Recuerda lo que dice la palabra una vez más, iglesia. Nuestro caminar no es por vista, sino es por fe. No vivimos por la vista. Quizá en lo natural tú puedas ver situaciones muy feas, desagradables. Hoy yo te invito a que le pidas a Dios que te abra los ojos de la fe, para que tú puedas ver lo que no ves como si fuera. Aquello con lo que has estado batallando, ya sea en tu hogar, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu salud, qué sé yo, que hoy lo puedas ver con los ojos de la fe, así como Dios lo ve. Así como te leí que dice que Dios veía a Jacob sin iniquidad, sino lo veía como su hijo, como su pueblo. Y hoy te vas a quitar esa carnalidad y hoy vas a orar por medio de la fe. Si estás enfermo, hay una enfermedad en tu familia, vas a empezar a orar. Así que yo te voy a invitar que empieces a levantar tu voz. Si le subes un poquito más a la música, vamos a estar en un ambiente de oración. Vamos a confesar la palabra. Hoy tú vas a confesar la palabra. Hoy tú vas a tomar autoridad sobre la enfermedad, sobre la maldición. Le vas a decir: Señor, hoy en tu nombre, Padre, tomo autoridad. Y como hijo del Rey, hoy yo, Señor, hablo en contra de toda enfermedad, de toda maldición, de toda adicción, de todo, Señor, problema familiar, de todo temor, Padre. Hoy yo hablo en tu nombre y pongo lo que Dios me ha dicho que tengo que hablar, así como lo dijo este profeta. Hoy yo voy a hablar la palabra de Dios. Hoy date cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios sobre tu vida, sobre esa situación. Y hoy vas a tomar autoridad y vas a decir: la palabra de Dios dice así sobre mi vida, sobre mi familia. Y ninguna maldición, ningún poder del enemigo, ninguna brujería, ninguna cosa de agüero, ninguna adivinación, hechicería tienen parte sobre mi vida, tienen parte sobre mi familia. Ninguna adicción tiene el control de mi hogar, ninguna circunstancia, ninguna pobreza, ninguna situación emocional tienen parte sobre mi vida, tienen parte sobre mi familia. Porque hoy yo me miro como Dios me ve. Hoy Dios ha enviado palabra de bendición. Y yo, Padre, oro en ese nombre que es sobre todo nombre. Y yo, Padre, confieso tu palabra. Hoy yo confieso, Señor, que tu bendición está sobre mi vida. Dile: Padre, quita toda maldición, quita toda preocupación, todo estrés, todo desánimo, todo cansancio, Señor. Dile: Padre, dame fuerza. Fuerza como la de búfalo, fuerza como la de león, Señor, para que yo pueda enfrentar cada problema, cada situación con fe, con autoridad. Dile: Padre, hoy yo me levanto en tu nombre, Señor, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Así que yo puedo vencer, yo puedo triunfar, yo puedo tener esperanza, yo puedo levantarme, yo puedo restaurarme, Señor. Dile: hoy todo aquello que está oprimiendo a mi familia, todo demonio, toda opresión, dile: Señor, sácala de mi vida, sácala de mi hogar. Toda mentalidad de derrota, dile: Señor, ayúdame, Padre, a lidiar con ese temor. Dile: Padre, levántame como un hombre, una mujer valiente para enfrentar mis gigantes, para no amedrentarme, para no dejarme, Señor, confundir.
porque tú estás conmigo, Señor, así como estuviste con Moisés, así como estuviste con David. Dile, Padre, tú estás conmigo, porque tu palabra dice que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Dile, Padre, hoy, Señor, yo creo en tu palabra. Dile, Padre, decido creer a tu palabra. Dile, todo argumento es llevado a obediencia a Jesucristo en este día. Todo temor, toda duda, toda incertidumbre. Dile, Señor, si en esta semana el enemigo me quiso derrumbar, me quiso poner un argumento, dile, Padre, sácalo de mi vida, sácalo de mi corazón. Dile, Padre, levántame. Tu palabra dice, 7 veces cae el justo y de esas 7 se va a levantar, Señor. Dile, Padre, ayúdame, Señor. Tu palabra dice que tú jamás rechazas a un corazón contrito y humillado. Oh sí, Señor, muévete en este día, Padre. Y hoy vas a renunciar a toda maldición de enfermedad, de pobreza. Vas a renunciar y ahí empieza a renunciar a toda maldición. Dile, yo, Andrés Villa Delgado, y menciona tu nombre, renuncio a toda maldición de enfermedad, renuncio a toda maldición familiar, de escasez. Yo renuncio a toda maldición que a causa de mis antepasados vino sobre mi vida, vino sobre mi familia. Dile, Señor, yo renuncio, Padre, a toda maldición. Y dile, Padre, yo quiero ver tu bendición sobre mi vida, sobre mi familia. Pero yo renuncio, Señor, a todo lo que el enemigo plantó en mi mente. Todo, Señor, lo que el enemigo plantó en mi corazón, que yo no puedo, que yo, Señor, no me levantaré, que yo quedaré en esa condición. Dile, Padre, yo renuncio, Señor, a todo aquello que había venido sobre mi vida. Dile, Padre, y hoy, Padre, quiero salir de este lugar convencido que soy bendecido, que soy amado, que soy perdonado, que soy justificado, que soy, Señor, redimido de toda maldición. Padre, tu palabra dice que en la cruz del Calvario, sobre tus espaldas, Señor, fueron llevados toda maldición. Y que en la cruz del Calvario tú exhibiste públicamente al enemigo. Por eso el enemigo hoy queda avergonzado, hoy queda destruido, porque la palabra está alumbrando las vidas. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, Padre. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú te estás moviendo en este día, porque tú, Señor, estás haciendo una obra en lo espiritual, en esta iglesia, en cada persona, Señor. Oh, gracias, Señor. Levanta tus manos hacia el cielo. Levanta tus manos hacia el cielo y dile, Señor, abre mis oídos espirituales para que yo hable, Señor, lo que tú me digas. Señor, dile, a partir de este día yo quiero hablar lo que tú me digas, Señor. Dile, Padre, pon palabras en mis labios, Señor, que puedan bendecir. Pon palabras que puedan restaurar. Pon palabras que puedan edificar. Pon palabras, Señor, que puedan dar vida a aquello que esté seco, aquello que esté muerto, Señor. Dile, Padre, ten misericordia de mi familia. Dile, ten misericordia de mi vida, Señor. Dile, Señor, no me abandones. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Padre, yo bendigo a tu iglesia, Señor, porque tú has dado palabra de bendición para este ministerio, para cada familia, para cada varón, para cada mujer, Señor. Hoy yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, Señor, en tu nombre, creyendo, Señor, que tú los vas a levantar, que tú les vas a dar la victoria, Señor,
en esa circunstancia, en ese problema personal, en ese problema interno, Señor. Que tú abrirás camino, Dios, donde no lo hay. Que tú eres un Dios proveedor. Que las puertas de los cielos se abren, Señor, sobre tu iglesia. Y que la bendición tuya, Señor, reposa sobre cada uno de ellos. Padre, bendigo su cuerpo, su alma, su espíritu, Señor. Bendigo sus familias. Bendigo, Señor, sus finanzas. Padre, que tú hagas en este tiempo una obra sobrenatural, Señor. Que toda tiniebla, Padre, sea alejada, Señor, de sus vidas. Que toda cadena sea rota, Señor. Que toda carga, todo yugo pesado, Señor, sea removido en este tiempo. Que tú des fuerza, que des valentía, que nazca en nosotros, Señor, un espíritu inquebrantable, Dios, para conquistar aquello, Señor, que necesitamos conquistar. Padre, levanta tu iglesia, levanta a tus hijos, Señor. Llénalos de fe, llénalos, Señor. Abre sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, para que ellos sean sensibles a la voz de tu palabra, Señor. Levanta, Señor, este ministerio. Levanta, Red Iglesia. Levanta, Señor, lo que tú has guardado, lo que has protegido, Señor. Hoy, Padre, renunciamos a toda maldición, Señor. Padre, y hoy pon pensamientos de bien, pon de tu palabra, Señor, en nuestra mente, para que cada vez que el enemigo quiera atacar a través de pensamientos, de argumentos, Señor, sea esa palabra de verdad la que destruya todo pensamiento incorrecto, la que destruya, Señor, todo argumento que se quiera levantar. Porque, Padre, tu palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán sobre tu iglesia, Padre, y aquí está tu iglesia, Señor. Cada uno de tus hijos es tu iglesia, Señor. Y donde estamos congregados, Señor, tú estás ahí en medio, Padre. Y tú estás en medio de nosotros, Señor, para levantarnos. Pon fuerzas a aquellos que no la tienen, Señor. Porque tú has dicho que no se puede maldecir a este pueblo, sino que tú lo vas a bendecir. Que tú lo miras, Señor, con ojos de amor, con ojos de gracia, de misericordia. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Que el Señor muestre su misericordia sobre nosotros. Que Dios nos mire con agrado y que nos dé paz. Y vamos a adorarle al Señor con esta última alabanza que cantamos, pidiéndole al Señor que Él nos bendiga, pidiéndole al Señor que en esta semana podamos ver su mano de gracia, de misericordia. Si tú necesitas misericordia, que en esta semana se pueda mostrar. Que si tú necesitas favor, en esta semana se pueda mostrar. Que si hoy necesitas algo por parte de Dios, provisión, sanidad, restauración, se abran puertas para que eso se pueda dar. Así que vamos a adorar a Dios en esta tarde. Y vamos a confiar que esta semana será una semana de bendición.